Bienvenidos a una sesión más del Diplomado sobre Cáncer en la Mujer. Les voy a hablar sobre los cuidados paliativos, tanto para el paciente como para la familia. Mi nombre es Gina Tarditi y como psicóloga y desarrollista humana me he especializado en cuidados paliativos en los últimos 20 años, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. El cuidado paliativo es en realidad una filosofía que ve al ser humano como un ser integral en todas sus dimensiones y cuyo objetivo fundamental es aliviar el dolor total, mejorando la calidad de vida. El paciente y la familia es la unidad a tratar e interviene siempre que hay un diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa sin importar el pronóstico. Uno de los puntos fundamentales del cuidado paliativo es que ve la enfermedad y la muerte como partes naturales de la vida, es decir, no las vemos como un fracaso. Tampoco es un espacio o un modelo único, es más bien una forma de estar y de hacer, buscando aliviar el sufrimiento tanto del paciente como de la familia. Entre sus valores fundamentales está el de respetar y honrar la dignidad de la persona. Para lograr todo esto, creemos firmemente que necesitamos un equipo multi e interdisciplinario para hacer frente a todas las necesidades que presentan. El cuidado paliativo, como les decía, ve al ser humano en todas sus dimensiones, porque el ser humano es bio, psico, social y espiritual. Y nos enfocamos a lo que la doctora Cicely Saunders, pionera del cuidado paliativo, describió hace muchos años como dolor total. Este dolor total tiene componentes físicos, dados por la propia enfermedad, los síntomas, los tratamientos y los síntomas que provocan también los mismos tratamientos, el cambio en la imagen corporal, pero también tiene componentes espirituales, donde está el por qué a mí o qué va a pasar para el futuro, hay una vida después de la muerte, qué sentido se le puede dar a la experiencia o cuando se vive sin un sentido en absoluto, cuáles son las creencias que tiene la persona. También tiene componentes emocionales, hay miedo, hay tristeza, hay culpa, hay enojo, desesperanza. La misma fatiga que el paciente siente conforme avanza la enfermedad provoca sentimientos encontrados, puede haber ambivalencia, el deseo de terminar de una vez con la experiencia y por el otro lado querer seguir aferrado a la vida. También hay componentes burocráticos y económicos, el llenado de formatos, evaluaciones que a veces son innecesarias, duplicidad en el trabajo, problemas económicos, el costo de la enfermedad, el dejar el trabajo, también componentes familiares y sociales, porque aunque es uno el enfermo, esta enfermedad impacta sobre todo el grupo familiar como sistema y también en el grupo social que finalmente funciona o debe funcionar como un apoyo, como una red que se ve lastimada con la enfermedad, amigos que no visitan, quizá porque no saben qué hacer, cómo hablar con el enfermo, pero que finalmente impactan también sobre este término de dolor total. Decíamos también que la paciente y la familia es la unidad a tratar, precisamente porque como sistema, la familia, cuando movemos algo, movemos una pieza, como un dominó, todas las piezas sufren afectaciones de diferente grado, en diferente dimensión y sobre todo con diferente perspectiva. Pero si bien es cierto que en el centro está el paciente y ese será el enfoque de nuestra atención, tenemos que extenderla hacia toda la familia durante todo el trayecto de la enfermedad para hacer un abordaje integral. Y incluso, y de acuerdo con la definición que la Organización Mundial de la Salud da sobre el cuidado paliativo, la familia también deberá ser apoyada durante su duelo posterior al fallecimiento del paciente.
la gente podría pensar que la experiencia es igual para toda la familia. Finalmente, es la madre, la abuela, la tía, la hermana quien está enfrentando la enfermedad. Y podríamos pensar que todos alrededor viven de la misma forma esto, y sin embargo no es así. No es lo mismo ser el padre, el hermano, el esposo, el hijo, de qué edad es el hijo, qué comprensión tiene de la enfermedad, cómo la viven, con qué recursos la afrontan. Todos los seres humanos tenemos recursos internos, muchas veces de manera latente, no los conocemos y despertamos ante la situación crítica y nos damos cuenta que podemos ser flexibles, que podemos ser tolerantes, que podemos enfrentar las situaciones difíciles. Pero esto va a depender de acuerdo a la propia personalidad, a las experiencias previas que se hayan tenido en la vida, a la madurez que se tenga y a los cambios que haya provocado la enfermedad. El cambio no será igual para la madre, que aparte es proveedora, o el hijo que es pequeño y no entiende siquiera qué es la enfermedad, o mucho menos puede comprender que la madre va a morir o qué es la muerte en sí misma. Entonces estamos hablando de que el paciente y la familia forman un sistema. Y aparte de la complejidad de la que ya damos cuenta, tenemos que hablar de que todo esto está dentro de un contexto. En ese contexto puede haber pérdidas agregadas, como las distancias, por ejemplo, cuando el cuidado paliativo no se encuentra cerca de casa o no hay un servicio a domicilio y tienen que salir quizá incluso de su ciudad, pues son pérdidas agregadas que complican el contexto. O quizá otro enfermo en casa, problemas económicos, disfuncionalidad en la familia que ya estaba presente antes de la enfermedad y que ahora, con la crisis que se ha desencadenado, esto hace todavía más difícil la situación. Y aparte de ese contexto, tenemos que hablar que todo esto está encerrado en una cultura. Y a veces pensamos que en un país todos compartimos la misma cultura, y esto es un error. Dentro de un mismo grupo social existen subculturas, de tal forma que podemos encontrarnos con familias, con grupos que ven la enfermedad de una manera muy distinta, la entienden a veces como un fracaso, como una culpa que se está pagando. La muerte se puede ver también como un fracaso, como lo peor que pueda suceder, o puede haber una religiosidad que le da un sentido a la enfermedad y muerte, o una espiritualidad tan profunda que aún sin tener ninguna religión, la muerte se vive de manera más tranquila. El equipo posiblemente ideal, y lo digo posiblemente porque los cuidados paliativos son jóvenes en realidad. Hay países que han logrado una madurez mayor que otra, pero seguimos aprendiendo todos los días y no podríamos con seguridad decir cuál es el equipo ideal. Sin embargo, este pudiera ser un modelo donde el paciente está en el centro y, como verán, alrededor de él está la familia debe ser parte de ese equipo terapéutico y desde luego está el médico, está el psicólogo, está el enfermero, nutriólogo, trabajador social, voluntariado y un fisioterapeuta. Por supuesto, no quiero que se lleven la idea de que solamente de esta forma se puede trabajar con la paciente al final de la vida. Diría yo que mínimamente el equipo tendría que contar con médico y enfermero. Si además de esto podemos contar con todo este equipo, pues será maravilloso. Considerar que el voluntariado puede cumplir funciones fundamentales cuando hablamos de escasez en los recursos a nivel gubernamental y desde luego
llegar a todos los niveles socioeconómicos muchas veces es complicado, tendríamos que pensar en que un voluntariado bien capacitado, bien orientado y supervisado puede cumplir funciones importantes.